Cordial saludo, apreciado estudiante, bienvenido al segundo OVID del curso de termodinámica referente al tema de propiedades de sustancias puras y primera ley de la termodinámica. Es importante recalcar que este material es complementario a las referencias bibliográficas de cada unidad temática y no sustituye o reemplaza el contenido de estas. Luego es un material que complementa y que despeja algunas dudas que el estudiante puede tener al respecto. Se abordarán los temas de la primera ley de la termodinámica aplicado a sistemas cerrados y sistemas abiertos, toda la parte matemática. Y en la primera parte se hablará un poco de cómo extraer las propiedades de tablas para sustancias puras. Empezamos entonces con el tema de propiedades de las sustancias puras y cómo obtener o cómo caracterizar termodinámicamente sistemas con sustancias puras. Una sustancia pura puede ser cualquier elemento, el helio, el nitrógeno, el carbono, cualquier gas noble. Una sustancia pura también puede ser compuestos como el agua, como el aire, como algún compuesto químico, orgánico o inorgánico, ácido acético, ácido sulfúrico, CO2, monóxido de carbono. Y adicionalmente una sustancia pura también puede ser una mezcla homogénea como el aire. El aire también está considerado como una sustancia pura y se pueden obtener propiedades termodinámicas de ese tipo de mezclas. Tenemos el ejemplo del agua, 15 megapascales y 650 grados centígrados. Y la pregunta que vienen a esta temática, pues es la primera: ¿en qué fase se encuentra? Es decir, si está en fase vapor sobrecalentado, líquido comprimido, vapor saturado o líquido saturado. Y la siguiente pregunta es determinar la magnitud de la energía interna de la entropía, del volumen específico de la entropía a esas condiciones, en ese caso de el agua como compuesto puro. Primero es necesario definir entonces qué es vapor saturado, qué es vapor sobrecalentado, líquido comprimido y líquido saturado. Entonces, un vapor saturado es un vapor que está a punto de condensarse. El líquido saturado es un líquido que está a punto de evaporarse. El vapor saturado, sobrecalentado, es un vapor que no está a punto de condensarse, que está lejos de ese momento en el que comienza a condensarse, ¿cierto? Y el líquido comprimido es un líquido que está lejos a evaporarse. En la diapositiva encontramos una imagen de un cilindro pistón que tiene agua. El agua está presente en dos fases y está ocurriendo a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 100 grados centígrados. La idea es que en esta situación tenemos equilibrio líquido-vapor y tenemos adicionalmente una fuente de calor que está añadiendo energía dentro del sistema y está evaporando el agua líquida. En ese proceso de transición de fase están los términos de vapor saturado y líquido saturado. En ese momento el agua está como líquido saturado y el vapor como vapor saturado. Cuando se evapora la última gota de líquido, el sistema puede subir de temperatura si, por ejemplo, la presión permanece constante. Quiere decir esto que esa transición de fase ocurre a presión y a temperatura constante. Hasta que no se evapore la última gota de líquido, el sistema no va a cambiar ni de presión ni de temperatura. Cuando todo el agua líquida se convierte en vapor y pasa a un punto de mayor temperatura, ¿cierto? Lejos del punto de condensación, hablamos de vapor sobrecalentado. Por su parte, cuando tenemos líquido que está lejos del punto de evaporación, hablamos de líquido comprimido.
En algunos textos, el líquido comprimido es el mismo líquido subenfriado. También es importante. Dependiendo de la fase, ¿cierto? Dependiendo si hablamos de líquido saturado o líquido comprimido, yo necesito que mi sistema sea caracterizado por la temperatura o la presión, o ambos. Cuando yo tengo vapor sobrecalentado o líquido comprimido, yo necesito conocer dos propiedades, que puede ser la presión y la temperatura. Cuando tengo un sistema que se encuentra como líquido saturado o vapor saturado, es decir, un sistema que está en equilibrio de fases, solamente necesito conocer una propiedad, ya sea la presión o ya sea la temperatura. En el caso que tenemos del ejemplo, que es agua 15 megapascales y 650 grados centígrados, es posible, con unos criterios que posteriormente se discuten, identificar que hablamos de vapor de agua sobrecalentado. Hay tablas que me permiten conocer las propiedades termodinámicas y esa tabla se encuentra disponible en el Cengel, que es nuestro libro guía, en la parte de anexos. En la tabla A6 encontramos la tabla para vapor sobrecalentado. Básicamente yo ubico el punto de presión, que es 15 megapascales, y ubico la temperatura, que es 650 grados centígrados, que está representada en el cuadrado. Cuando se hace esa intercepción de presión y temperatura, encontramos el valor del volumen específico, V pequeña, energía interna U, entalpía H y entropía S, con sus respectivas unidades. Observe que dependiendo de la temperatura voy a encontrar valores distintos para estas variables. Ahora bien, cuando estoy trabajando sobre equilibrio líquido-vapor, solamente necesito conocer una propiedad, ya sea la presión o ya sea la temperatura. En el anexo del libro del Cengel, en la tabla del Cengel, encontramos tablas para el vapor saturado y para el líquido saturado. Y pues tenemos el caso del ejemplo de agua saturada a 30 grados centígrados. Vamos a la tabla respectiva, ubicamos la temperatura a 30 grados centígrados y encontramos distinta información. Tenemos la presión de saturación. Recuerde que cuando ocurre la transición de fase líquido-vapor, ¿cierto? Cuando estamos hablando de líquido saturado o vapor saturado, ocurre una presión a temperatura constante, ¿sí? Es decir, que agua saturada a 30 grados centígrados solamente puede existir a una presión de 4.24 kilopascales. Si yo cambio la temperatura, voy a tener otra presión de saturación distinta, en la cual ocurre el equilibrio de fases. Si a 30 grados yo no estoy a 4 kilopascales, sino estoy a 10 kilopascales, ya no me encuentro en una región de equilibrio líquido-vapor. Posiblemente esté en vapor sobrecalentado o en líquido comprimido. Ya miramos más adelante los criterios para identificar qué fase estoy trabajando. En las tablas del Cengel encontramos adicionalmente dos columnas por variable termodinámica. Entonces observe que para el volumen específico aparece líquido saturado y vapor saturado, BF y B sub G. Para la energía interna tenemos tres columnas, líquido saturado, vapor saturado, EVAP, y para la entalpía tenemos también tres columnas. ¿Qué pasa? Que a 30 grados centígrados, si recuerdan el esquema del cilindro pistón, tenemos una fase que es líquida y una fase que es vapor. Si yo analizo la fase líquida, voy a encontrar que el agua líquida tiene unas propiedades distintas al vapor de agua que está en fase gas, ¿sí? Entonces, la parte líquida tiene unas propiedades ya definidas, un volumen específico en una energía interna, y la parte vapor tiene otras propiedades, ¿cierto? Por encontrarse en otra fase. Entonces por eso encontramos dos columnas, o bueno, tres columnas para el caso de la energía interna, que representa el líquido y el vapor. La pregunta es ahora,
yo estoy interesado en conocer una propiedad promedio, ¿de acuerdo? Tengo un cilindro pistón, tengo equilibrio de fases, tengo vapor y tengo líquido. Yo estoy interesado en conocer la energía interna promedio, ¿cierto? Esa energía interna promedio va a depender de la calidad, y la calidad es un concepto nuevo acá que representa básicamente cuánto gas hay en relación a la masa total. Se representa con la letra X. Entonces, si yo estoy interesado en conocer el volumen promedio de un sistema que está en equilibrio líquido-vapor, yo necesito conocer la calidad. La calidad, que en este caso sería X. Y voy a aplicar las fórmulas que están en la diapositiva para hacer el cálculo de esa propiedad promedio. Por ejemplo, para el volumen específico, yo tengo un B sub F. B sub F es el volumen específico del líquido, más X, que es la calidad, por BFG. BFG es la resta del vapor, del volumen del vapor menos el volumen del líquido. Para la energía interna y la entalpía, la resta la realiza en este caso el anexo, ¿cierto? Por ejemplo, a 30 grados centígrados, el UFG es 2290. Ese 2290 representa la resta entre el vapor saturado y el líquido saturado. 2415 menos 125 me da 2290 kilojulios sobre kilogramo para la energía interna. Entonces acá tenemos varias conclusiones. Una, que cuando yo estoy hablando de líquido, zonas de líquido, vapor, equilibrio de fases, solamente necesito conocer una propiedad, ya sea la presión o la temperatura. Dos, que hay ecuaciones para yo calcular mi propiedad promedio, ¿sí? Que va a depender de la calidad. Tres, la calidad es la relación masa de gas sobre masa total. Y de esa forma determino mis propiedades promedio. Esa fórmula, si se dan cuenta, es equivalente para la energía interna, para la entalpía, para la entropía, ¿cierto? Y yo la puedo aplicar para cualquier propiedad. Y me representa, como les decía, una propiedad promedio, una propiedad que me describe todo mi sistema compuesto por dos fases. Listo, venimos a los criterios de cómo determinar en qué fase me encuentro, ¿sí? Entonces, un ejercicio generalmente le indica a usted el componente y le da presión y temperatura. Yo voy a aplicar estos criterios para determinar si estoy en líquido comprimido, en vapor sobrecalentado o en equilibrio de fases. Para nuestro ejemplo de agua 15 megapascales y 650 grados centígrados, yo necesito conocer, por ejemplo, a 15 megapascales, cuál es la temperatura de saturación, que eso también está en las tablas. Recuerden que cuando miramos la tabla de 15 megapascales, estaba entre paréntesis un dato que yo les decía que era la temperatura en la cual se encuentra el equilibrio de fases. Entonces yo aplico ese criterio. Si tengo el agua a 15 megapascales, que es una presión dada, y la temperatura que me dan es inferior a la temperatura de saturación, entonces tengo líquido comprimido. Para mi caso específico tendría la opción rojo, ¿cierto? Si tengo una presión dada y mi temperatura, que es 650, es mayor a la temperatura de saturación, entonces estoy hablando de vapor sobrecalentado. El estudiante podrá hacer empleo de estos criterios para determinar qué fase está su sistema. Cuando hablamos de propiedades como el volumen específico, como la energía interna, entonces yo lo que voy a hacer es ir a tablas, ¿sí? Si mi volumen específico es inferior al volumen del líquido, a ese BF, a una presión, a una temperatura, entonces estoy en líquido comprimido, ¿sí? Toda la primera parte es para líquido comprimido. Si me dan una energía interna que es inferior a la energía interna del líquido, entonces hablo que mi región o mi fase es de líquido comprimido. Toda la segunda parte hace relación a vapor sobrecalentado. Entonces, si me dan una presión y me dan una temperatura, y la temperatura de saturación a esa presión es
menor a la temperatura que me da el enunciado, que sería la opción rojo. Si mi temperatura que me dan es mayor a la temperatura de saturación, entonces me encuentro en vapor sobrecalentado. Y puedo aplicar esos criterios para determinar la fase en la cual estoy trabajando. Listo, pasamos a la parte de sistemas cerrados y sistemas abiertos para discutir un poco la primera ley de la termodinámica. Un sistema se define como cualquier cosa que está delimitada por una frontera. Cualquier región delimitada por una frontera, pues se describe como un sistema. En termodinámica es muy importante reconocer sistemas o limitar mi estudio a sistemas, porque eso me da un entendimiento claro de los procesos y los fenómenos que están dando lugar. Un sistema cerrado es un sistema que se representa bastante bien en la imagen de la derecha. Un sistema cerrado es un sistema que no intercambia masa, sino solamente intercambia energía en forma de calor y en forma de trabajo. Calor, que representa la palabra Q, y trabajo, que está representada por la palabra W. Todo lo que está afuera del sistema se representa como alrededores. Un sistema abierto es un sistema delimitado por frontera en donde hay transferencia de masa y adicionalmente hay transferencia de calor y trabajo. Observe que la diferencia fundamental entre un sistema cerrado y un sistema abierto es la transferencia de masa. En uno no hay transferencia y en el sistema abierto hay corrientes de masa que atraviesan mi volumen o mi sistema, ¿cierto? Mi sistema que he fijado. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de mi situación de estudio, si es cerrado o abierto, voy a emplear la ley de la termodinámica y va a tener una representación distinta. La primera ley de la termodinámica me dice que el cambio de energía de un sistema es igual al calor y al trabajo. Esta forma de la primera ley de la termodinámica que están viendo en la diapositiva aplica para sistemas cerrados. Es decir, que me está indicando que el cambio de energía de mi sistema cerrado es igual al calor que está entrando o está saliendo, más el trabajo que está entrando o que está saliendo. Esta ecuación, como les digo, solamente aplica para sistemas cerrados. ¿Qué significa el delta? El delta es un cambio, ¿sí? Un cambio entre un estado 1 y un estado 2. En termodinámica yo estoy interesado en los cambios y no en magnitudes absolutas, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, que todos nuestros análisis van a ser en relación a un cambio o un delta, más no en magnitudes absolutas. Observe que la ecuación tiene más W neto y tiene el calor que está positivo y el trabajo que está positivo, pero es importante aclarar que el signo depende de la situación y acá se explica en esa diapositiva. Cuando el trabajo está entrando al sistema, W es positivo. Cuando el calor está entrando al sistema, Q es positivo. Cuando Q está saliendo del sistema, cuando el calor sale del sistema, tengo que meterlo en la ecuación como negativo. Y cuando el trabajo sale del sistema, W tengo que meterlo negativo en el sistema. Es una cuestión de convención. Recuerde que para el caso del trabajo puede haber compresión o expansión, ¿sí? La mejor forma de ver un sistema cerrado es un cilindro pistón, una jeringa. La jeringa puede comprimirse o puede expandirse. Cuando la jeringa se comprime o cuando el sistema se comprime, el trabajo es positivo. Cuando la jeringa o mi sistema se expande, hablamos de que W entra en la ecuación como negativo. Entonces hay que tener en cuenta esa convención de signos para que nos den resultados
que son correctos. La primera ley de la termodinámica no puede demostrarse matemáticamente, pero no existe un ejemplo que viole el postulado, es una ley universal, ¿sí? Las preguntas que vienen de termodinámica de la primera ley a sistemas cerrados, básicamente es el cálculo del cambio de la energía total del sistema, del cálculo del calor o el cálculo del trabajo, siguiendo esa ecuación, esa ecuación de balance. La energía total es una suma de la energía cinética, energía potencial y energía interna del sistema. Generalmente se desprecia la energía potencial y la energía cinética porque o pueden tener magnitudes muy pequeñas o porque sencillamente no ocurren cambios en la velocidad del sistema o en la altura del sistema. Entonces la presentación que normalmente uno encuentra en los libros es que delta de U, energía interna, es igual al calor más el W neto. Observe que la palabra neto involucra magnitudes que ya tienen en cuenta entradas y salidas, ¿sí? Para no confundirse es mejor trabajar con la noción o con los conceptos, con la información que está en la diapositiva, que si Q sale es negativo, que si Q entra es positivo y que si Q sale es negativo, para hacer la suma, ¿cierto? Que corresponda. Vamos a mirar a continuación cómo determinar W, cómo determinar Q y cómo determinar el cambio de la energía interna. W, recuerde que es el trabajo. ¿Sí? El trabajo básicamente es fuerza por distancia y se discutió en el OBI de la primera unidad. Cuando tenemos volumen constante de nuestro sistema, el trabajo es cero. Automáticamente, cuando no hay cambio de volumen, W es cero. Observe que este trabajo es de expansión o de compresión, ¿sí? En un sistema también puede haber trabajo eléctrico o puede haber trabajo de eje. Básicamente son paletas que están girando dentro del sistema. Cuando hay trabajo eléctrico o cuando hay trabajo de eje, pues el enunciado tiene que darme la magnitud de ese tipo de trabajo. Cuando tenemos un trabajo a presión constante, ¿cierto? Es decir, que el sistema se expande o se comprime a presión constante, el cálculo es P por delta de B. Delta de B, recuerde que es B final menos B inicial. Cuando tengo temperatura constante, puedo aplicar esa fórmula, trabajo es igual a P1V1 logaritmo de B2 sobre B1, o como se representó en el OBI de la unidad 1. ¿Cómo determino delta de U? Delta de U lo puedo determinar con tablas. Entonces, si a mí me dan unas condiciones en un estado 1 y después me dan condiciones de un estado 2, yo puedo ir a tablas, como les comenté inicialmente en el primer tema, determinar la energía interna del estado 1, la energía interna del estado 2, hacer la resta y encontrar el cambio de la energía interna. Otra forma de calcularla es aplicando la primera ley de la termodinámica. Si yo conozco cuánto calor entró y el trabajo que hubo, puedo calcular el cambio de la energía interna. Q generalmente lo da el enunciado, es un calor, y el W generalmente con las fórmulas que les presenté en la anterior diapositiva puedo conocer la magnitud. Ahora bien, hay algunas formas adicionales de calcular el cambio de la energía interna, ¿cierto? Y es con el término de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica o el calor específico se define como la energía requerida para elevar o aumentar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. El CB, como posiblemente leyeron o se informaron, puede estar a volumen constante o a presión constante y se representa como CB o CP. Para gases ideales, ojo, esto solamente aplica para gases ideales,
El cambio de energía interna se puede representar como CB por delta de T. Es decir, ya nos dan otra forma de calcular la energía interna, ya no con tabla, ya no con la fórmula de la primera ley, sino empleando la capacidad o el calor, la capacidad calorífica a volumen constante. Para gases está la diferencia entre CB y CP, y para sólidos y líquidos solamente hablamos de un C, de un calor específico. Para gases tenemos a volumen constante y a presión constante. Entonces ya tenemos otra herramienta para calcular energía interna de un gas ideal, ¿cierto? Que es con la capacidad calorífica o el calor específico. Listo, cuando estamos hablando de sistemas abiertos, como el que se representa en la figura, recuerde que un sistema abierto es un sistema que intercambia calor y masa. Cada corriente lleva una energía. Entonces tenemos, en este caso específico, tenemos una corriente que entra, dos corrientes que salen. Cada corriente lleva energía. Energía de tres tipos, o bueno, de cuatro tipos: energía cinética, energía potencial, energía interna y energía de flujo. Cuando las corrientes salen del sistema, también llevan consigo energía. Llevan energía interna, energía cinética, energía potencial y energía de flujo, que es la misma PV que observan ahí. Se define en la primera ley de la termodinámica el concepto de entalpía. La entalpía es una propiedad que es útil en el análisis de sistemas abiertos. Se define como H, que es PV más U. Observe que acá se observa la utilidad de la entalpía, y es que el término de PV más U se convierte ahora en entalpía. Es decir, que la entalpía tiene en cuenta la energía de flujo y la energía interna de cada corriente que entra o sale del sistema. La energía relacionada con meter o sacar fluido del volumen de control se toma en cuenta de modo automático en la entalpía, como les comentaba. Y de hecho, esta es la razón principal para definir la propiedad entalpía. Lo que vamos a hacer a continuación es un balance de energía a un sistema abierto, y se los voy a presentar en la siguiente slide. Cuando estamos analizando sistemas abiertos, es importante realizar balances de masa y balances de energía. ¿Por qué de masa? Porque son corrientes que están entrando y saliendo. En el caso de sistemas cerrados no hacemos balances de masa porque no hay intercambio de fluido, no hay intercambio de masa. Entonces, cuando tenemos estados estacionarios, es decir, un sistema que está en estado estacionario es que no está cambiando, las propiedades no cambian con el tiempo. Es un sistema que si yo lo analizo hoy o lo analizo mañana, siempre está marcando igual. A eso se refiere un sistema estacionario. Cuando yo analizo sistemas estacionarios abiertos, tengo el balance de masa que me dice que M entrada es igual a M salida. Observe que M entrada tiene un punto. M punto entrada es igual a M punto salida. Lo que me está indicando es que la masa que está entrando es igual a la masa que está saliendo. De lo contrario, el sistema acumularía masa y explotaría, ¿de acuerdo? Entonces, mi análisis másico para ese ejemplo, para el ejemplo del esquema, sería que M1 es igual a M2 más M3, que la masa que entra es igual a la masa que sale por 2 más la masa que sale por 3. Ese sería mi análisis por balance de masa. Ahora bien, para analizar la energía y aplicar la primera ley de la termodinámica a sistemas abiertos, tengo que la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿sí? ¿Cuál es la energía que entra y cuál es la energía que sale? Pues recordemos que teníamos contribución de entalpía, cinética y potencial. Si miramos la ecuación de abajo, la última, esa es la ecuación que siempre hay que aplicar para analizar sistemas abiertos, y vamos a entrar a cada concepto, a cada término.
Observe que tenemos Q punto entrada más W punto entrada más sumatoria de la masa punto, entalpía cinética potencial, ¿cierto? Entonces, esos puntos, esa propiedad que tiene punto, Q punto entrada más W punto entrada, son tasas, ¿sí? Para el caso del calor son tasas de calor, tiene unidades de kilojulios sobre segundo. Las propiedades que no tienen el punto son propiedades que dependen de la masa, ¿sí? Entonces, generalmente ese balance de energía siempre lo van a tener que aplicar para analizar sistemas. Y ese Q punto y esas propiedades que tienen el punto ya saben que se refieren a tasas, ya sean tasas másicas o tasas energéticas. Entonces, si analizamos el ejemplo del esquema, solamente hay una entrada y tenemos dos salidas. Esa entrada M1 me está transportando en entalpía, energía cinética y energía potencial, ¿cierto? Como tenemos dos salidas, esas dos salidas cada una lleva energía cinética, entalpía y energía potencial. Ahora bien, ¿qué es Q y qué es W? Entonces, el Q y el W debe analizarse directamente del volumen de control del sistema que está definido. Si hay calor que está saliendo de ese sistema, del volumen de control que está en el esquema, el término de Q salida existe. Si hay Q o calor que está entrando al sistema, ese término existe en la ecuación. Ahora bien, si hay trabajo eléctrico o una hélice dentro de mi sistema de control, habría W entrada. Si no hay W de entrada, si no hay trabajo eléctrico, si no hay trabajo de eje, pues básicamente desaparece de mi expresión. ¿Cuál es la idea? Que yo siempre voy a partir de la ecuación de balance de energía y voy a simplificar términos. Cuando simplifique términos voy a llegar a un término mucho más comprimido y voy a desarrollar lo que me pregunten. La segunda ecuación es una versión simplificada, pero no se recomienda. Se recomienda trabajar con la ecuación de arriba, la primera, puesto que cada término es muy claro. Cuando yo tengo un ejercicio de un sistema abierto, yo parto siempre de la ecuación primera. El siguiente paso es despreciar los términos que no tengo y el tercer paso es calcular las propiedades o los términos que me da el enunciado para encontrar la respuesta a la pregunta que me piden. Terminamos entonces con con esta parte de análisis de algunos dispositivos de ingeniería y un ejemplo, y daríamos terminación a este OBI. ¿Qué dispositivos de ingeniería se analizan con la ecuación de energía que les presenté anteriormente para análisis en sistemas estacionarios? Podemos analizar turbinas, bombas, compresores, intercambiadores de calor, cámaras de mezclado, etc. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Una turbina retira trabajo de un fluido. Entonces yo tengo un fluido que está circulando, que tiene una energía, ¿cierto? Le pongo unas aspas o unas paletas que me van a quitar energía para aprovecharla con otro propósito, y pues básicamente al final del proceso el fluido tiene menos energía. Eso es una turbina. Una bomba hace lo opuesto a una turbina. Una bomba inyecta trabajo a un fluido. Claro, al yo inyectarle trabajo a un fluido incrementa la presión. Entonces, si yo quiero desplazar un líquido, pues yo empleo una bomba para que ese fluido pueda transportarse a una presión mayor. Un compresor es lo mismo que una bomba, pero aplica para gases, para el transporte de gases, aumenta la presión en gases. Tenemos intercambiadores de calor, que el objetivo de un intercambiador de calor es calentar un fluido frío, ¿cierto? Pero en este caso no hay contacto directo entre los fluidos. Yo caliento un fluido frío con un fluido caliente, pero ellos no están en contacto directo. Una cámara de mezclado es muy parecido a un intercambiador de calor, pero en este escenario
se mezclan las corrientes frías con las calientes. Hay contacto directo entre los fluidos. El caso más claro es una ducha. ¿Sí? Cuando yo me estoy bañando, abro la llave de agua fría, abro la llave de agua caliente, las dos corrientes se mezclan y sale una temperatura intermedia. En el intercambiador de calor no hay ese contacto directo entre los dos fluidos, sino cada uno está por independiente y no se mezclan. Terminamos con este ejemplo, en donde se aplica la primera ley de la termodinámica a un sistema abierto y se aplica a todos los conceptos que se ven en la unidad 2 del curso de termodinámica. El ejercicio es el siguiente y es extraído del libro guía Cengel. La salida de potencia de una turbina de vapor adiabática de 5 megawatts, mientras que las condiciones de entrada y de salida del vapor de agua son como se indica en la figura. Determine el trabajo hecho por unidad de masa del vapor de agua que fluye por la turbina. Entonces, lo primero es tener el esquema. Lo segundo es reconocer el dispositivo, es una turbina. La turbina, ¿qué está haciendo? Retirando energía del fluido, que en este caso es agua. Es una turbina que está produciendo 5 megawatts de potencia de trabajo. Es adiabática, quiere decir que no hay intercambio de calor con los alrededores. Y nos dan unas condiciones de entrada y de salida. Observe que para la entrada nos dan la presión, nos dan una temperatura, nos dan una velocidad y una altura. A la salida nos dan una presión, nos dan una calidad, nos dan una velocidad y nos dan una altura. ¿Qué podemos concluir con esa información? Número 1, que a la salida tengo equilibrio de fases, porque hay una calidad. Si no me dieran calidad, pues no puedo concluir eso, pero como me están dando una calidad, automáticamente yo sé que estoy en equilibrio de fases. Para la entrada me dan condición de presión y temperatura. Yo no conozco en qué fase me estoy moviendo, tengo que aplicar un criterio. ¿De acuerdo? Listo. El siguiente paso es partir de la ecuación de balance de energía. Se observa la ecuación es la misma que analizamos en las diapositivas anteriores. Es la ecuación general que siempre se va a aplicar. El siguiente paso es comenzar a despreciar los términos de la ecuación de energía para llegar a una ecuación simplificada. Como es adiabática, no tengo término de Q entrada ni Q salida, ¿de acuerdo? Tengo una corriente de entrada, una corriente de salida. Luego la masa es la misma. En este escenario no tengo que hacer balance de masa, puesto que yo sé que lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, que mi flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Listo. ¿Tengo cambio de energía cinética? Sí, porque el fluido pasa de 50 a 180 metros sobre segundo. Y tengo energía potencial, sí, porque me dan alturas. Entonces no puedo despreciar esos términos de energía. Cuando yo desprecio el calor de entrada, ¿cierto? Porque no hay calor de entrada ni calor de salida, porque es adiabático. Llego a mi ecuación comprimida, que es la segunda. El flujo másico 1 por la entalpía 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más GZ1, que es la energía potencial, es igual al W salida más M2 entre paréntesis H2 B2 al cuadrado sobre 2 más GZ2. Observe que una turbina le quita trabajo al sistema, porque hay unas hélices que están quitando trabajo o energía del sistema. Luego ese término sí existe. M1 es igual a M2, ¿de acuerdo? Por el balance de masa, porque la corriente que entra es igual a la corriente que sale en cuanto a masa. Entonces el problema lo que me pide es calcular ese W por unidad de masa de vapor, ¿sí? Listo, entonces despejo W salida es el término que encontramos en la cuarta línea, ¿cierto? Ya simplificado. Necesito conocer la entalpía 2, la entalpía 1
Las velocidades ya las tengo porque me lo da el enunciado. Tengo Z2 y Z1, que es el cambio de altura, que también me lo da el enunciado, ¿sí? Y necesito calcular ese trabajo por unidad de masa. Recuerde que W punto es energía sobre tiempo, ¿sí? Porque es una tasa másica, es una tasa, todo lo que tiene M punto, W punto son tasas, que es sobre unidad de tiempo. Como me están pidiendo trabajo por unidad de masa, quiere decir que tengo que encontrar W salida punto dividido en M punto. Cuando yo divido el W punto sobre el M punto, me quedan unidades de kilojulio sobre kilogramo. Entonces, al final, ¿qué debo encontrar? La entalpía 2 y la entalpía 1. Las velocidades las tengo y las alturas las tengo. Luego la única variable que me hace falta son las entalpías. ¿Cómo calculo la entalpía? Entonces, con tablas, como es agua, debo ir a un anexo para encontrar el valor de la entalpía. Aplico un criterio. Me dan una presión de 2 megapascales y una temperatura de 400 grados centígrados. El criterio me dice, a una presión dada, la temperatura que me dan debe ser mayor a la temperatura de saturación. Ese criterio se cumple. Luego estamos en vapor sobrecalentado. Voy a la tabla de vapor sobrecalentado, busco la presión, busco la temperatura, intercepto esos dos valores y debe darme un valor de 3.248 kilojulios sobre kilogramo. Ahora bien, para encontrar la entalpía 2, la entalpía de salida, me dan una calidad, ¿cierto? Me dan una presión, voy a la tabla de vapor, a la presión de 15 kilopascales, determino la entalpía del líquido del vapor y aplico la fórmula que les comenté inicialmente y encuentro la entalpía promedio, que en este caso es de 2361. Conocidos esos valores de la entalpía, conocidos los valores de la energía cinética y energía potencial, puedo encontrar W punto sobre M punto, que es lo mismo que trabajo sobre unidad de kilogramo, sobre unidad de masa. Y doy por finalizado el ejercicio en sistema abierto. Ese tipo de ejercicio es un poquito más complicado con un sistema cerrado, ¿cierto? Observe que aplica todo, tiene que aplicar propiedades de las sustancias puras, el tema que vimos inicialmente, balance de energía, tiene que tener pues claro qué significa cada término de la expresión, simplificar el término, llegar a una expresión más reducida y encontrar lo que se le está pidiendo. Muchas gracias por su atención. Espero que este material haya complementado un poco mejor su entendimiento en la aplicación de la primera ley de la termodinámica a sistemas cerrados y sistemas abiertos. Cualquier duda, con mucho gusto, nuestros tutores están disponibles para resolver sus dudas puntuales. Recuerde que es necesario que haga lectura de los contenidos del curso y que su trabajo pues se basa o es fundamental de que sea independiente, de que lea, de que resuelva sus ejercicios de forma autónoma y que el tutor es una guía para orientarlo en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias por su atención y espero verlos en otra oportunidad.